Saludos, soy Frodo Bolsón para Dividend Maneki. Vamos con el segundo mes de la cartera virtual del Gato Gandul, la serie principal de este canal, para mí al menos, la que me dio la idea de iniciarlo, para ver qué sucede con el gato tal y como está invirtiendo. Os remito al primer vídeo de la serie para una explicación más amplia. Y vamos a tratar lo que ha sucedido en este mes, aunque lógicamente, teniendo solo dos empresas en cartera, no ha podido suceder mucha cosa, pero creo que aún así hay puntos interesantes a tratar. Compramos Poseidon y Advantage, dos chinas, y una Poseidon ha salido bastante bien, vamos a decir así, un mes, un más 3,34%, que estaría genial. Y no ha dado ningún susto, cualquier inversor novato hubiera estado cómoda con esa, aunque hubiera estado mirando todo el día las revalorizaciones, cosa que el gato no ha hecho porque no le importa, no va a cotización, pero normalmente cuando alguien empieza nuevo siempre vigila mucho eso y Poseidon le hubiera dado tranquilidad. Sin embargo, el Vantage no se la hubiera dado para nada. Ha terminado el mes en menos 6,25%, por lo que veis, pues considerando también que pagó un 1% de comisiones, pues está un poco en negativo. Aunque si lo piensa fríamente, ya le corresponden posiblemente 8 euros o algo así después de impuestos de dividendo de Vantage durante octubre, que ya son suyos, aunque venda las acciones porque ha pasado el día ex-dividend. Y realmente está ligeramente en positivo, incluso con ese menos 6,25 en una de las compras. Pero como veréis, ha tenido mucha volatilidad y seguramente un inversor novato hubiera tenido algo de pánico en algunos puntos o incluso codicia, las dos cosas a la vez durante un solo mes, si no hubiera tenido la psicología correcta. Para expresar esa idea, tenéis aquí el gráfico de Vantage durante todos estos 30 días, bueno, los que ha habido bolsa abierta, y la compró a 1,6 el día 1. Y fijaos qué vaivenes ha tenido. Llegamos a tenerla a 1,8, es un 10% de revalorización en apenas 12 o 13 días. Puede ser que alguien que no tuviera claro lo que está haciendo hubiera dicho, es momento de vender, ¿no? Bueno, podías haberla vendido. Lo que pasa es no es a lo que vamos, ni en la estrategia, ni hubiera sido correcto porque al final hubieras pagado otras comisiones, impuestos otra vez. Pero fijaos que realmente Vantage creció más de un 10% en 12 días, sin ningún sentido. Realmente en todo este mes no ha habido ninguna noticia referente a Advantage, ni ha pasado nada. Lo único que potencialmente pasaba era el día 23, era el día ex-dividend, así que puede ser que alguna gente decidiera comprarla justo antes de ese día para cobrar el dividendo, pero son cosas que normalmente no rinden porque el día del ex-dividend siempre cae, al salir el dinero de caja, cae la cotización correspondiente al dinero que haya salido al pagar ese dividendo, ya que lógicamente la empresa vale menos si deja de tener, no sé, 100 millones en caja. Así que es una estrategia que hay gente que hace, pero que normalmente no sale bien. Y bueno, tal vez sea por eso, pero no ha pasado nada. Y fijaos que luego hay un pequeño salto hacia abajo el día del ex-dividend y ya se planta por debajo de los 1,60 y llega a estar bastante por debajo, incluso a 1,46. Ahora está a 1,50. Así que fijaos que también estuvo por debajo bastante, menos 8%, algo que podría también haber asustado a un inversor novato que no tuviera muy claro lo que estamos haciendo. Pero fijaos la volatilidad del mercado en una empresa en la que realmente no sucedió nada especial. La empresa sigue siendo igual de buena o de mala, tanto el día 1 como el día 12, cuando estaba a 1,80, como el día 27-28, que estaba a 1,46. Dicho eso, vamos a pasar al radar que tiene el gato para octubre. Esto es a cierre del último día de septiembre, como hago siempre. Recordad que no puede repetir empresas si no han pasado al menos 2 meses, por lo que no podía comprar de nuevo ni Poseidon ni Advantage. Poseidon hubiera salido de todas formas del radar, pero Advantage todavía estaba a la primera, así que seguramente la vuelva a comprar en noviembre si no pasa nada, pero actualmente esta sería la lista, las 10 primeras por puntuación general, y luego va a comprar las dos que más rentas le dan porque no quiere pensar, y en este caso van a ser el Lyon del Basel y Arbor, empresas con bastante riesgo entre comillas dentro de las que podía comprar. De hecho, en la lista tiene empresas bastante sólidas también,
De hecho, algunas sólidas, al entrar por puntuación general, han echado a otras que podría haber comprado. De hecho, creo que Flex la ha tenido mucho tiempo en primera posición, pero al final ha sido descartada porque no daba en general tantos puntos para quedarse en el top 10. Así que vamos a hablar un poco más de las dos empresas que va a comprar el gato. LyondellBasell Industries es una empresa química global que produce polímeros, productos químicos y combustibles, enfocada en poliolefinas, productos intermedios y derivados, y opera a través de segmentos como olefins, poliolefins y refining, siendo uno de los mayores productores de polietileno y polipropileno del mundo. Arbor Realty Trust es un fideicomiso de inversión inmobiliaria, conocido como REIT habitualmente, especializado en financiación y gestión de préstamos hipotecarios comerciales, principalmente para propiedades multifamiliares, comerciales y residenciales. Opera a través de segmentos de préstamos estructurados y valores respaldados por hipotecas. Ahora un poco qué opino de estas dos compras que va a elegir el gato. Primero, la razón de la compra de LyondellBasell, claramente que el yield que se espera es del 10,9% y el crecimiento estimado del 4,9%, lo que es muchísimo si se cumplieran ambas cosas. Tiene un problema en el payout, que según la métrica que usemos, el dividendo ya es impagable actualmente el siguiente trimestre, a no ser que se endeude o saque dinero de otro lado. La deuda no la tiene excesiva, pero aún así está ligeramente elevada para lo que nos gustaría, pero al menos el flujo de caja libre que está generando esta empresa es muy alto para el precio que se está pagando por ella. LyondellBasell es una cíclica de manual que está en la parte mala de su ciclo. Es muy dependiente normalmente del consumo general, que es lo que está mal, y también del precio del petróleo, pero el precio del petróleo no está en una mala situación, simplemente está tan mal principalmente por el consumo, que está en una situación a nivel global bastante malo. Si se alarga mucho más esta situación, digamos 6 meses, seguramente va a tener que recortar el dividendo o endeudarse demasiado para pagarlo, lo que sería peor. Pero incluso con un recorte del dividendo del 40%, seguiré estando en precios aceptablemente atractivos. Los precios que se están pagando ahora por LyondellBasell es como si fuera a quebrar directamente, no tiene mucho más sentido. Siempre y cuando luego continúe creciendo el dividendo, claro. Si lo recorta un 40% y se queda ahí, pues no es una buena compra. No me arriesgo a decir que esta creo que es la empresa de dividendos más comprada de los últimos meses junto a Diageo, así que es algo con lo que el gato al final ha coincidido un poco con la comunidad dividendera. Los analistas le están dando a esta empresa 1 o 2 años malos más, aunque esperemos que no llegue a tanto, ya que sufriría bastante si la parte mala del ciclo se alarga 2 años. Y seguramente no solo ya es que tenga que recortar el dividendo y demás, es que va a tener bajadas más serias de precio y seguramente se podría haber comprado mucho más barata, pero es algo que nunca podemos saber. Y en esta, bueno, coincidimos el gato y yo. Seguramente además es una de las compras que yo también haga en octubre. Arbor, por otro lado, es una apuesta más arriesgada. Este tipo de inmobiliarias específicamente son también cíclicas. Ha tenido que cortar el dividendo ya por lo menos 2 veces en su historia, aunque lo está haciendo bastante mejor últimamente. Ha recortado recientemente, de hecho, el dividendo un 30%. Creo que porque los tipos de interés se han mantenido altos demasiado tiempo en Estados Unidos, nadie esperaba que estuviera tanto tiempo y seguramente la dirección de esta empresa tampoco, y estaba jugando con eso, ya que este tipo de empresas prácticamente casi toda su estrategia es endeudarse para generar beneficio, ¿no?, con las propiedades. Aún así, después de este recorte, tiene un yield del 9,99% cuando estoy grabando el vídeo y con un crecimiento esperado aproximadamente del 3,8%. Incluso después de recortar, la idea es que pueda seguir aumentándolo. Y los analistas le dan un par de años malos también, aunque creo que ninguno ha tenido en cuenta que ya se han anunciado bajadas de tipos de interés, así que seguramente se han quedado cortos y le puede ir todavía mejor. Si se cumplen estas predicciones de todas formas de 2 años malos, seguramente tengamos otro recorte del dividendo, tal vez más pequeño, o al menos una posada de ese crecimiento que no llegue a crecer o se quede estancada estos 2 años. Aunque bueno, si se queda estancada en un 10% de yield tampoco va a ser lo peor, mientras no quiebre, como siempre, estaría aceptable. Yo esta empresa la tengo en cartera, por eso está en el radar y por eso el gato se la ha topado, aunque no sea una empresa frecuente, porque es probablemente uno de mis errores de novato, ya que es una empresa que compré al principio sin valorar
que tenía una deuda exagerada, ¿vale? De hecho, la deuda que tiene, tal y como la calculo yo hoy en día, es como 20 veces su flujo de caja, que es una salvajada. Normalmente no compro nada así nunca, y menos una empresa de este estilo. Pero, de todas formas, considero que, quitando que hice algunas compras demasiado caras, tampoco eran todas tan malas compras y me hubiera salido bastante bien si hubieran bajado los tipos de interés, pero eso hubiera sido pura casualidad. Realmente fue una compra incorrecta y no sé cómo le va a salir al gato. Aquí tengo curiosidad junto con él por ver cómo le sale, porque todavía la sigo teniendo en cartera, y a ver por dónde va con estos anuncios de tipos de interés. Pero seguramente esta empresa es también muy arriesgada para haberla comprado, vamos a suponer, un novato. Seguramente León del Basel podría ser aceptable, Bosiden podría ser aceptable, que compró el primer mes. Las otras dos seguramente son empresas que no hubiera recomendado nunca a un novato que se metiera de inicio. Dicho todo esto, vamos a nuestra plantilla de la cartera del Gato Gandul y vamos a añadir las empresas al precio de cierre del último día del mes anterior con el cambio euro-dólar. En este caso vamos a comprar otra vez dos del mismo país, dos americanas. Y para eso, bueno, tenemos que añadir movimientos. Ya tengo aquí preparado un poco. Vamos a comprar, en primera posición era LIP y en segunda era Arbor. Las cantidades ahora lo veremos, los precios ahora lo veremos. En principio hay que comprar primero Arbor. Vamos a activar también una transferencia de 500 nuevos euros para que lleve esto el control. Así que en principio, bueno, en principio el efectivo en el broker, tendríamos esto más de unos 500 euros, 500,48, así que eso es lo máximo que podemos gastar. Y empezaremos con la segunda y para siempre, y bueno, el precio vamos a fijarlo aquí, los precios ya, esto es invariable y este de aquí sería 49,03 y vamos a empezar la fórmula como es con, bueno, el número de acciones por esto por 1,01 para meter el 1% de comisiones que hemos estimado y con el cambio entre 1,17 y 42. Vale, aquí ya puedo jugar, ¿no?, con las acciones que puedo comprar. Hasta, bueno, esto deberíamos haberle quitado decimales. Podemos llegar, eso es demasiado, así que compraría probablemente 24 acciones, se pasa, así que compraremos 23 acciones de Arbor a ese precio, a 12,21, y el resto que nos queda, que en este caso tendríamos, vamos a retárselo aquí para verlo correctamente. Quiero esto realmente a la hora del... Quiero ver exactamente cuánto nos queda. 258,92. Vamos a copiar la fórmula aquí. Y esto nos va a dar para 6 acciones. ¿Vale? Es imposible comprar la séptima. Y esto nos va a dejar un dinero en el broker pinchado donde no es ese. Pestaña no es. Aquí. Nos quedan 5,88 euros. Voy a comprobar, yo creo que no podemos comprar nada. No, esto cuesta 12,21 las dos de este mes, así que esas serían las compras que realizaríamos. Y estas empresas ya han tenido un día de mercado, así que, o bueno, parte de un día de mercado cuando estoy grabando esto, así que vamos a ver para dónde van. Esta sería la pestaña individual de Arbor, ya se ha copiado aquí los datos que hemos rellenado del otro lado. Y esta parece que ha subido ligeramente, de 12,21 a 12,28, así que la tendríamos ligeramente en positivo. Y León del Basel, hemos comprado 49,03 y esto está con demasiados decimales de nuevo. Y el precio actual es 48,4, o sea, está cayendo hoy. Así que tenemos una negativa de primer día que no nos importa demasiado, pero bueno, es por ver cómo han empezado ambas. Vamos ahora a ver las gráficas, aunque no van a tener demasiada información y algunas no van a funcionar correctamente, ya que hay
empresas sin datos todavía. Esto irá funcionando mejor cuando vayan pasando más meses. Esta sería la independencia financiera del gato, que era el salario mínimo. Ya tendría estimado para 2026, después de impuestos, un 0,38, casi un 1% ya. Y nada, queda 100.000 todavía para eso. Luego los dividendos mensuales pagados o anunciados. En este caso solo tenemos en octubre, que nos va a pagar Advantage. De hecho ya lo tenemos asegurado, son aproximadamente unos 8 euros, que casi se nos quedaría incluso en positivo, ¿no? Realmente en transferencias. Ahora mismo nuestro valor de cartera, no llegamos. Ahora mismo con la caída de las nuevas que hemos comprado, e incluso con ese dividendo seguimos en negativo, ya que estamos en 984 más 8,2 dividendos estimados, pues no llega a los 1.000 euros que hemos invertido teóricamente. Así que nada, no llegamos. Pero no era de esperar que pasara. Ahora por sectores lo tenemos distribuido de esta manera: un 47,7 en consumo discrecional, un 27,9 en materiales, un 24,4 inmobiliario. Y por país, pues tenemos solo Hong Kong y Estados Unidos. Está siendo una cartera un poco extraña. Y bueno, por moneda pues similar, ¿no? Solo dólares y Hong Kong dólares. Esta es la cartera por inversión inicial. Así que nada, hemos comprado 4 empresas de forma prácticamente exacta. Las diferencias han sido por el orden, por el precio al que podíamos comprar las acciones y ya está, pero hemos intentado comprar el 25%. Y sin embargo, por valor actual, pues hay una diferencia mayor. Está ese Vantage, que ha caído mucho más, mientras que Bosiden se ha revalorizado. Así que, pero todavía hay diferencias muy pequeñitas, apenas son notables. Estas son las empresas por valor de cartera actual. Que nada, esto al final es para cuando tengamos más. Esto no tiene mucho sentido. Esto sería para más estadísticas de dividendos, que ahora mismo con tanta empresa que no ha pagado nada no salen. Luego la composición de cartera tampoco tiene sentido actualmente, pero bueno, en principio estaría estimando que nos va a venir un 0,8 lo que hemos invertido en dividendos, y lo está sumando aquí. Y todo lo demás son aportaciones. No hemos tenido revalorizaciones positivas. Y luego la comparativa con el SP500, que en este caso, pues para valor absoluto, pues vamos a perder. Si hubiéramos invertido todo en el SP500, se nos hubiera revalorizado un 1% en este mes, con las compras que hemos hecho. Y la cartera real pues está perdiendo un 2%, un poco menos si contamos los dividendos brutos. Y bueno, y el SP500, si encima si lo contamos con dólares, un 2%. Así que en valor revalorización tenemos una pérdida respecto al SP500 en un mes, totalmente esperado. Y sin embargo, con respecto a rentas, fijaos que la regla del 4%, incluso con esa valorización mayor, solo daría un 0,24% de nuestra IF, mientras que los dividendos que estamos estimando ya son 0,47. Así que si le va todo bien y nadie le recorta el dividendo, tendríamos más del doble de rentas para el año que viene de lo que podríamos conseguir con el SP500, pero esto de nuevo va a tener sentido conforme avancemos en el tiempo. Y para despedirnos este mes, recuerdo que tenéis enlazada siempre la versión resumida de la cartera de forma pública en la descripción de este vídeo, así que podéis echarle un vistazo. Tenéis un poquito cómo van todas las valorizaciones, fijaos cómo van. Pusieron en positivo, el Vantage muy en negativo, y luego pues Leandro Basel ligeramente negativo, y Arbor parece que ha bajado desde que he empezado a grabar este vídeo, pero bueno, es que está la bolsa americana todavía abierta. Creo que la teníamos en positivo cuando he empezado a grabar el vídeo y parece que ha caído también un poquito. Y bueno, aquí podéis ver, revisar todos los movimientos que hemos hecho. Los dividendos anunciados, que por ahora seguimos solo con el de Vantage. Hasta noviembre, finales de noviembre seguramente tendremos otro. Luego este resumen de aquí. De nuevo, el crecimiento anualizado pues no tiene mucho sentido en tan poco tiempo, pero bueno, fijaos que estima que vamos a perder un 30% de la cartera a lo largo de un año si seguimos este ritmo, cosa que os aseguro que no va a pasar, pero es lo que tiene esta cifra. No se debe ver en tan poco tiempo, no tiene ninguna lógica. Pero bueno, al menos no es un 90 y tantos por ciento, creo que teníamos en la primera vez que grabamos el vídeo. Recuerdo que aquí tenéis todo un resumen de las reglas, si alguien se lo quiere leer para ver exactamente cómo se está haciendo absolutamente todo. Y por último tenéis su radar, lo que él ve, las 10 empresas que ve con las reglas que elegimos, y ya está actualizado
para lo que sería el mes que viene. He quitado las 2 que ha comprado este mes porque no puedo volver a comprarlas hasta que pasen 2 meses o bajen un 15%. Por ahora ninguna ha bajado un 15%. Y he vuelto a activar las de hace 2 meses porque las puedo volver a comprar, aunque una no está en la lista, pero fijaos que vuelve a estar Advantage porque lógicamente no ha cambiado sus previsiones de dividendo ni de crecimiento y ha bajado su cotización más de un 6%, así que todavía está más alta de lo que estaba. Así que teóricamente, si no cambia nada, la otra vez cambió al final, así que todo este mes puede pasar de todo. Si no cambia nada, parece que el gato compraría en noviembre Advantage y Record PLC, que sería una financiera de Reino Unido. Y tiene por ahí otra China dando vueltas, pero también recordad que tiene una regla de que en China solo puede hacer 4 compras anuales, así que muy probablemente a este ritmo se va a fundir su capacidad de comprar chinas en los primeros 4 o 5 meses de cartera y luego ya no podría comprar ninguna. Lo curioso es que no está apareciendo ninguna española, pero es normal, la cartera, bueno, el radar tiene muchísimas españolas, pero actualmente el IBEX está bastante elevado. De hecho, es el mercado que más está creciendo durante el último año, así que todas están bastante caras para salir altas en el radar, que aún así hay algunas que se podrían comprar. Pero bueno, al final las reglas del gato son las que son. E imagino conforme avance el año, sobre todo si el IBEX baja un poquito más o se le van acabando mejores opciones aquí, teóricas, ¿no? Siempre entre comillas, terminará comprando alguna española en el futuro. Pues nada, con esto me despido por la edición de octubre del Gato Gandul. Vamos a ver cómo le resulta en el futuro. Por ahora, pues le va mal, vamos a suponer que le va mal. En principio las rentas pintan bien, las cosas están bajando, que no debería importarle, y al gato pues no le va a importar, sobre todo porque no existe, pero tampoco es su objetivo conseguir una revalorización muy elevada, pero tampoco debería ser lo normal a largo plazo. Ya veréis cómo a largo plazo esto se estabiliza y no va a estar en negativo, excepto que llegue, bueno, una caída global de la bolsa, que entonces todo el mundo estaría igual. Tengo ganas de ver qué pasa en noviembre, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y suerte en las inversiones.